Mi padre me gritó: tú no eres parte de esta familia, en plena cena. Pero cuando llegó el notario con el testamento de mi abuelo, todos bajaron la mirada. Desde que tengo memoria, siempre supe que no encajaba del todo en mi familia. Y no lo digo en plan dramático ni con tono de mártir, simplemente era evidente. Mientras mis hermanos eran los hijos perfectos, los que sacaban diplomas y recibían abrazos efusivos por cualquier tontería, yo era el que tenía potencial pero no lo aprovechaba, el que debía esforzarse más. El que siempre estaba en las nubes. Nunca importó que yo ayudara a mi abuelo cuando enfermó, que le llevara las medicinas o que fuera el único que se quedaba con él a escuchar sus historias cuando ya ni siquiera recordaba nuestros nombres. Todo eso pasaba desapercibido. En mi casa, el amor venía con condiciones, y esas condiciones las dictaba mi padre. Mi relación con él siempre fue un campo minado. De lejos, él era ese tipo de hombre que los demás admiraban, exitoso, trabajador, con una voz imponente y una autoridad incuestionable. Pero en casa era otra cosa. Era frío, implacable, jodidamente controlador. Con mis hermanos era más blando, se notaba que los consideraba una extensión de su ego. Conmigo, en cambio, parecía tener un resentimiento contenido, como si le recordara algo que no podía perdonarse. No sé si era porque me parecía más al lado materno, o porque nunca fui el tipo de hijo que él esperaba tener. El punto es que, por más que lo intentara, nunca era suficiente para él. Ni los logros académicos, ni los trabajos que conseguía por mi cuenta, ni siquiera los pequeños detalles que hacía por la familia. Nada servía. Siempre había una crítica, una mirada de decepción, un comentario pasivo-agresivo que me hacía sentir como un puto intruso en mi propia casa. La gota que rebalsó el vaso fue una cena familiar que, en teoría, debía ser una celebración. Mi madre había organizado una reunión con todos los parientes cercanos para conmemorar el aniversario del nacimiento de mi abuelo, que había fallecido hacía poco más de un mes. Fue una de esas cenas donde la mesa está repleta de comida que nadie se termina, donde se reparten risas falsas entre copas de vino barato, y donde las sonrisas forzadas se sienten más incómodas que el silencio. Yo estaba ahí más por respeto a la memoria de mi abuelo que por ganas. Me senté a la esquina de la mesa, como siempre, mientras mis hermanos y primos se peleaban por los puestos del medio, riéndose de anécdotas que ya habían contado 1000 veces. Al principio todo iba normal, si es que se puede llamar normal a la tensión silenciosa que siempre rodea a esas reuniones. Hasta que alguien, una tía que nunca cierra la boca, mencionó el tema del testamento. La mujer, entre cucharadas de ensalada y con tono chismoso, soltó que había escuchado que el notario iba a presentarse en los próximos días para leer oficialmente el testamento de mi abuelo. En ese momento, la mesa entera se congeló. Yo ya lo sabía. Semanas atrás, el propio notario me había llamado, diciéndome que mi abuelo me había dejado instrucciones claras sobre su herencia, pero no le di importancia porque aún estaba lidiando con el duelo. Sin embargo, el tema despertó una incomodidad latente. Mi padre intentó cortar la conversación de inmediato diciendo que no había necesidad de hablar de dinero en ese momento, pero la tía insistió. Fue entonces cuando, sin que yo dijera una sola palabra, mi padre se levantó con el rostro rojo y la voz temblando de furia. Me miró como si yo hubiera orinado sobre la tumba de su padre y, delante de todos, gritó con un odio que no le conocía: tú no eres parte de esta maldita familia, hijo de puta. Hubo un silencio denso. Nadie dijo una mierda. Nadie movió un dedo. Mi madre bajó la cabeza, como si estuviera acostumbrada a ese tipo de estallidos. Mis hermanos fingieron no haber escuchado nada, y los demás simplemente miraron sus platos. Sentí que el estómago se me apretaba como si me hubieran dado un puñetazo en seco. No dije nada. Me levanté, caminé sin mirar a nadie y salí de esa casa de mierda con el corazón latiéndome como tambor de guerra. Esa noche no dormí. No comí. No lloré. Lo único que hice fue repetir en mi cabeza, una y otra vez, esa frase maldita. Tú no eres parte de esta familia. Era irónico. Porque por primera vez en años, esa frase me sonó más a liberación que a condena. Y fue entonces, en medio de esa madrugada silenciosa y rabiosa, que tomé una decisión.
Si ellos creían que yo no era parte de su familia, entonces no tendrían derecho a lo que mi abuelo me dejó. Si me iban a tratar como un extraño, como un enemigo, entonces sería exactamente eso. Su peor jodida pesadilla. Así comenzó todo. Lo que ellos no sabían era que el testamento no solo me beneficiaba. También me daba poder. Me daba herramientas. Y, sobre todo, me daba la oportunidad de joderlos como ellos me habían jodido durante toda una vida. Porque no hay mejor forma de vengarse de una familia que te despreció que arrancándoles la máscara frente a todos. Y eso era exactamente lo que estaba a punto de hacer. Actualización 1. Han pasado exactamente 13 días desde aquella cena y, aunque lo sucedido todavía me persigue como un eco sucio en la cabeza, no he derramado ni una sola lágrima más por ellos. No me lo permito. En su lugar, me he dedicado a reconstruir pieza por pieza lo que esa familia intentó destruir, mi dignidad. Desde el día en que salí por esa puerta, no he respondido llamadas, no he abierto mensajes ni he contestado a las indirectas disfrazadas de publicaciones pasivo-agresivas que varios han subido a redes sociales. Como si de verdad les interesara proyectar una imagen de familia unida y dolida. Lo único que he hecho es sentarme a leer, releer y desmenuzar cada palabra del testamento que mi abuelo dejó. No sé si alguna vez fue consciente del nivel de impacto que su decisión iba a causar, pero lo que sí sé es que, aunque ya no esté vivo para verlo, el viejo me dejó una bomba de tiempo en las manos. Y estoy más que listo para detonarla. El documento, firmado 2 meses antes de su muerte, no solo me nombra como único heredero de sus bienes personales, sino también como el legítimo administrador de todas sus propiedades, acciones, cuentas bancarias y, lo más importante, de las escrituras del terreno donde se construyó la casa familiar. Esa misma casa en la que mi padre ha vivido por más de 20 años, como si le perteneciera por derecho divino. Para muchos esa información bastaría para armar escándalo, pero yo quería más. Quería entender las razones, quería saber qué lo motivó a tomar una decisión tan radical. Así que me dirigí a la oficina del notario para revisar el resto de documentos que acompañaban el testamento y ahí encontré la primera pista que, honestamente, me dejó con el estómago revuelto. Había una carta. Escrita a mano, con la caligrafía temblorosa de mi abuelo, pero con una claridad y lucidez que no dejaban espacio para malinterpretaciones. En ella, decía que había tomado la decisión de dejar todo a mi nombre porque sabía que, a diferencia del resto, yo no me vendería ni permitiría que la avaricia destruyera lo que tanto trabajo le había costado construir. Hacía énfasis en que mi padre había cometido errores que no podía perdonar, aunque nunca especificó cuáles. También mencionaba que ya había tenido suficiente de ver cómo mi madre callaba para mantener la paz, cómo mis hermanos miraban hacia otro lado para no molestar al jefe de familia. Y cómo los demás parientes solo aparecían cuando había algo que sacar o reclamar. Volví a casa con esa carta en el bolsillo, temblando de una mezcla de rabia, orgullo y tristeza. En parte porque me dolía que mi abuelo no hubiera dicho nada antes de morir, que no me hubiera advertido, que no me hubiese preparado para lo que vendría. Pero por otro lado, sentí que me había dado una herramienta para poner las cosas en su lugar. Ya no era solo el heredero. Ahora era el dueño de cada maldito rincón de esa casa, el guardián de sus tierras, el que controlaba los activos que sostenían, indirectamente, parte del estatus económico de mi padre. Esa misma noche, llamé a un abogado. No uno cualquiera, no un amigo de la familia ni alguien que pudiera estar influenciado por los lazos de sangre. Contraté a una firma externa, desconocida para todos ellos, con reputación de ser implacable y meticulosa. Le entregué todos los documentos, la carta, las escrituras, los balances bancarios que el notario también me había proporcionado y le pedí que hiciera un análisis detallado del estado de cada cuenta, cada propiedad y cada bien que ahora, legalmente, me pertenecía. Él no lo dijo, pero su mirada lo dijo todo, yo tenía oro en las manos, y un mapa para desatar un infierno si lo deseaba. En paralelo, comencé a revisar los registros del terreno familiar. No tardé mucho en descubrir que la casa donde vive mi padre desde hace más de 2 décadas no había sido regularizada correctamente. Técnicamente, mi abuelo nunca la donó ni la vendió.
Legalmente sigue siendo parte del lote completo que ahora está bajo mi nombre. Lo que significa, en pocas palabras, que podría exigir la desocupación inmediata de la propiedad si me diera la gana. Y créanme cuando les digo que no solo me dieron ganas, sino que tuve que contenerme para no aparecerme al día siguiente con una orden judicial. Pero sabía que no podía hacerlo aún. Necesitaba que les doliera primero. Que supieran que todo lo que creían seguro estaba, en realidad, sobre una base de mierda que se desmoronaba. Así que empecé a filtrar, gota a gota, información cuidadosamente seleccionada. Le conté a un primo, uno de los menos imbéciles del clan, que mi abuelo había dejado algunas sorpresas en el testamento. A una tía le dejé caer que estaba evaluando ciertos movimientos con las propiedades. Y a un ex socio de mi padre, con quien casualmente me crucé en un café que no suelo frecuentar, le mencioné que pronto habría cambios significativos en el manejo de las cuentas familiares. No pasaron ni 3 días antes de que el teléfono empezara a sonar como si hubiera activado una alarma de incendio. Mi madre me escribió primero, con un tono hipócritamente dulce, diciendo que entendía que estaba molesto pero que todo podía hablarse en familia. Luego mi hermano mayor, con esa actitud de superioridad que siempre ha tenido, me envió un audio diciéndome que no exagerara, que mi padre solo tuvo un mal momento y que yo debería comportarme como un adulto. Y finalmente, como era de esperarse, mi padre me llamó directamente, sin filtros, sin máscaras, sin siquiera fingir cortesía. Con su voz seca, me soltó: espero que no estés pensando hacer alguna estupidez, porque esto no va a terminar bien para ti. Y colgó. Ese fue el momento exacto en que supe que ya no había marcha atrás. Porque lo que él aún no entendía, y probablemente nunca entendería, era que la estupidez había sido subestimarme. Hacerme sentir ajeno. Gritarme, frente a todos, que yo no era parte de esa familia. Lo que él no sabía era que, al hacerlo, me había liberado. Me había dado permiso. Me había convertido en su peor error. Y yo pensaba hacerle pagar cada maldita palabra. Actualización 2. Han pasado poco más de 5 meses desde esa noche maldita en la que mi padre se atrevió a gritarme que no era parte de su familia. Y desde entonces no he hecho otra cosa que planear cada movimiento con la precisión de un cirujano y la paciencia de un verdugo que sabe que su víctima todavía no entiende lo que se le viene encima. He pasado meses leyendo cada documento relacionado con la herencia, estudiando cada cláusula, cada línea legal, cada trampa que los otros tal vez habrían intentado usar para disputarme lo que ahora, sin lugar a duda, es mío. No quise simplemente entrar a la casa y sacarlos a la fuerza, por más que lo merecieran. Quería que sintieran la presión desde dentro. Que no pudieran dormir tranquilos sabiendo que todo, absolutamente todo lo que consideraban suyo, pendía de un hilo que yo sostenía con un solo dedo. El abogado que contraté fue una maldita joya. Un tipo frío, sin piedad, con un rostro que no mostraba ni un gramo de empatía pero con una eficiencia quirúrgica. Le expliqué que no quería resolver esto con diplomacia, que no me interesaba conciliar ni restaurar vínculos familiares. Le dejé claro que mi objetivo no era reconciliarme con nadie, sino exponer y destruir. Mi padre había pasado años viviendo de la fachada de hombre respetable mientras manipulaba a mi madre, aplastaba a mis hermanos con expectativas insanas, humillaba a sus empleados y, por supuesto, me convertía a mí en el chivo expiatorio de todo lo que no podía controlar. Así que no había lugar para las charlas emotivas. Yo quería dejarlo sin nada. Sin casa. Sin reputación. Sin familia. Fue así como comenzamos la primera etapa del plan. Mientras el abogado auditaba las cuentas relacionadas con los negocios que mi padre controlaba, yo inicié una investigación silenciosa sobre los vínculos empresariales que mantenía con otros miembros de la familia. Una parte de mí no quería encontrar nada turbio en ellos, todavía conservaba un resquicio de esperanza de que al menos alguno no fuera un traidor, pero esa ilusión duró poco. Descubrí que mi padre había puesto propiedades a nombre de mi madre y de uno de mis tíos, con la única finalidad de evitar pagar impuestos y esconder activos que, legalmente, le correspondían a mi abuelo. Lo habían hecho usando una empresa fachada registrada a nombre de mi hermano menor,
como si eso fuera a protegerlos del alcance legal de un testamento que especificaba que todo debía pasar exclusivamente por mis manos. Lo más grotesco del asunto fue descubrir que esa misma empresa había recibido fondos directamente de la cuenta principal de mi abuelo durante los últimos años de su vida. Justo cuando él ya no tenía la capacidad de tomar decisiones por sí solo. Y ahí fue cuando se encendió la alarma en mi cabeza. Revisando fechas, estados bancarios y declaraciones de ingresos, era evidente que alguien había falsificado autorizaciones en nombre de mi abuelo. Documentos firmados con una mano que ya no firmaba, decisiones tomadas por alguien que ya apenas podía sostener una cuchara. Fue entonces cuando entendí que no solo estaba lidiando con una familia tóxica. Estaba enfrentándome a un grupo de cabrones que habían saqueado a un hombre moribundo y habían tenido el descaro de tratarme a mí como si fuera el problema. No me lo guardé. Organicé una reunión con mi abogado, su equipo legal y una firma de peritaje forense. Les mostré las pruebas y solicité un análisis completo de las firmas sospechosas. No tardaron en confirmarlo, al menos 3 documentos presentaban indicios de falsificación, todos ellos vinculados a transferencias grandes realizadas en los últimos 6 meses de vida de mi abuelo. Es decir, cuando su salud ya estaba tan deteriorada que apenas podía mantenerse consciente por más de un par de horas seguidas. Con esa información en mano, redactamos una carta formal. No una amenaza directa, no todavía. Solo un aviso. Un documento legal impecable, con tono neutro, que señalaba que había irregularidades graves en la administración de los bienes del difunto y que, en consecuencia, se iniciaría una revisión completa de los activos y se congelarían temporalmente todas las cuentas asociadas a la propiedad familiar hasta que se resolviera la situación. La enviamos por correo certificado a cada uno de los involucrados, incluyendo a mi padre, mi madre, mis hermanos, y ese tío que se las daba de empresario y resultó ser un estafador más. Las reacciones no se hicieron esperar. Mi hermano mayor me llamó furioso, exigiendo explicaciones, diciendo que estaba exagerando, que eso iba a traer consecuencias para todos. Le respondí con calma que si no tenía nada que esconder, no tenía nada que temer. Mi madre me escribió por WhatsApp un mensaje larguísimo, lleno de culpa y manipulaciones emocionales, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia y que mi padre solo había intentado proteger lo que era suyo. Ni siquiera le contesté. Y mi padre, bueno, mi padre hizo lo que mejor sabe hacer, me envió un puto correo electrónico con tono amenazante, diciendo que estaba cometiendo un error del que me iba a arrepentir toda la vida. Que estaba yendo demasiado lejos, que aún estaba a tiempo de recapacitar. Pero lo único que hice fue imprimir ese correo, subrayarlo, archivarlo junto con los demás documentos, y seguir adelante. Porque él todavía no entendía que no había vuelta atrás. No después de todo lo que descubrí. No después de haber usado el nombre de un hombre enfermo para llenar sus bolsillos. No después de haberse atrevido a gritarme en plena cena que no era parte de su familia, cuando el único que se había comportado como un verdadero hijo había sido yo. Esto apenas estaba comenzando. Y lo mejor era que ni siquiera se habían enterado de la parte más jugosa del testamento. Una cláusula que mi abuelo había dejado bajo instrucción directa del notario, en un sobresellado con fecha específica para ser revelado en caso de conflicto legal. Esa cláusula aún no había sido leída. Aún estaba esperando el momento oportuno. Y créanme, cuando ese día llegara, iban a rogar por haberme tratado mejor. Actualización 3. Ha pasado casi un año desde aquella noche en la que mi padre me gritó que no era parte de la familia. Y aunque durante meses esa frase fue una especie de tatuaje emocional que ardía cada vez que me cruzaba con algún recuerdo de lo vivido, ahora no me causa ni una punzada. Se ha convertido en una confirmación, en una frase que resume perfectamente lo que ellos siempre sintieron por mí pero jamás habían tenido los cojones de decirlo abiertamente. Lo que mi padre nunca imaginó es que al echarme verbalmente de su familia, me estaba liberando del miedo que me ataba a ellos y me estaba entregando, sin quererlo, la motivación exacta para desmantelar todo lo que había construido sobre la mentira, la manipulación y el poder a punta de gritos. Durante estos últimos meses, mi abogado ha terminado de armar un caso sólido como una maldita muralla de acero.
Las falsificaciones fueron peritadas por expertos forenses, las transferencias quedaron completamente rastreadas y los documentos adulterados ya están en manos de las autoridades fiscales. Al principio, intenté mantener el asunto en un nivel privado, solo por respeto a mi abuelo y por evitar el escándalo, pero cuando noté que seguían moviendo hilos, intentando cubrir sus huellas, vendiendo propiedades pequeñas para que no fueran detectadas por el embargo, supe que no había más espacio para contención. Mi padre no solo no se había detenido, sino que incluso en medio del caos estaba convencido de que todavía podía salir ileso. Eso fue lo que me hizo apretar el acelerador. Era hora de dejar de jugar ajedrez y pasar al jodido asedio total. Solicité la ejecución de la cláusula especial que el notario había mencionado meses atrás. El sobresellado, fechado y resguardado bajo acta notarial, se abrió en una sala llena de tensión. Estábamos presentes mi abogado, el notario y un representante del juzgado. El contenido era más que una bomba, era un misil dirigido con nombre, apellido y coordenadas exactas. En esa cláusula, mi abuelo dejaba claro que, si se descubrían irregularidades, su nieto, yo, tenía total libertad de revocar cualquier cesión previa de propiedades, sin importar si se trataba de testamentos antiguos, escrituras informales, fideicomisos parciales o acuerdos verbales. En otras palabras, todo lo que mi padre había maniobrado durante años para poner a su nombre, o al de mi madre y mis hermanos, podía ser legalmente revertido por decisión mía. Además, la cláusula tenía un apartado específico donde mi abuelo dejaba constancia de haber sido presionado durante su enfermedad por ciertos familiares que lo visitaban con intenciones más financieras que afectivas. Lo escribió con una claridad que me heló la sangre. Decía que lamentablemente, algunas visitas eran acompañadas por papeles que no entendía, por firmas que no recordaba haber dado, y por exigencias que se disfrazaban de afecto. Cuando terminé de leer esa parte en voz alta, con las manos sudadas y el nudo en la garganta, lo supe, no me estaba vengando de una simple discusión familiar. Estaba ajustando cuentas por años de abuso emocional, económico y psicológico que mi abuelo también había sufrido. Una semana después, hice lo que llevaba meses planeando, presenté una demanda formal por apropiación indebida, fraude documental y falsificación de firma. El abogado me acompañó en todo momento y, en paralelo, emitimos una orden de auditoría completa sobre la empresa fachada que habían usado para desviar dinero. Notificamos al banco para congelar las cuentas que se habían nutrido de esos movimientos ilegales y presentamos pruebas para justificar la nulidad de cualquier venta posterior hecha bajo esas operaciones sospechosas. La reacción de mi familia fue tan predecible como patética. Mi madre me mandó un mensaje de voz llorando, diciéndome que había arruinado su matrimonio. Mi hermano menor, el que supuestamente había firmado como representante legal de la empresa trucha, me buscó por redes sociales para decirme que no sabía en qué lo habían metido y que solo firmó porque papá se lo pidió. Y mi padre, claro, mi padre se apareció en la puerta de mi apartamento una mañana, sin avisar, con los ojos inyectados de rabia, como si todavía creyera que tenía algún tipo de poder sobre mí. Me gritó que era un traidor, que estaba manchando el nombre de la familia, que me iba a arrepentir por estar destruyendo todo lo que él había construido. Le respondí sin levantar la voz, mirándolo a los ojos, diciéndole que no era yo el que había destruido nada. Que él mismo había cavado su tumba el día en que decidió firmar documentos falsos en nombre de un hombre que apenas podía mantenerse consciente. No volvió a gritar. Se quedó mirándome con un odio que no había visto jamás, un odio distinto, no de superioridad, sino de miedo. Y fue ahí cuando lo entendí del todo, no me odia por lo que hice, me odia porque me convertí en la única persona a la que ya no puede manipular. Porque ya no tengo miedo. Porque ya no lo necesito. Porque después de años de soportar sus mierdas, soy yo el que tiene el control. Y él lo sabe. Lo sabe tanto, que se fue sin decir una sola palabra más, tragándose su rabia, sabiendo que en el fondo, todo esto recién empieza. Actualización 4. Ha pasado 1 año y medio desde esa cena donde mi padre me gritó que no era parte de su familia, y 9 meses desde que se presentó la demanda formal con todos los documentos y pruebas. En todo este tiempo, mi vida ha sido un campo de batalla legal, emocional y mental, pero no me arrepiento de ni un solo movimiento.
Cada noche sin dormir, cada conversación incómoda con abogados, cada mirada de desprecio disfrazada de súplica por parte de quienes antes me pisoteaban, ha valido la pena. Porque ahora, finalmente, están pagando por todo. Y no de la manera que ellos esperaban, sino de la forma más lenta, pública y humillante posible. La demanda escaló con rapidez. El juzgado aprobó la apertura de un proceso judicial por apropiación indebida y fraude, y la prensa local, siempre sedienta de escándalos con apellidos reconocidos, no tardó en enterarse. Los titulares no mencionaban nombres completos, pero bastaba con unir puntos para saber quiénes eran los implicados. Nieto demanda a familia por falsificación del testamento de su abuelo, herencia millonaria genera guerra interna entre familiares influyentes, hijo de empresario reconocido expone red de desvío de fondos. Los vecinos, los colegas, los supuestos amigos de la familia, todos empezaron a murmurar. Y por fin, por primera vez en toda mi vida, fui yo quien tenía la voz más fuerte en esa historia. Mi padre intentó maniobrar desde el principio. Movió contactos, ofreció arreglos por fuera, intentó llegar a acuerdos extrajudiciales alegando que esto no le convenía a nadie, pero el daño ya estaba hecho. No era una simple disputa entre parientes. Era una jodida avalancha de pruebas que demostraban que había utilizado el estado vulnerable de un anciano para llenar su cuenta bancaria. El juez fue tajante desde el inicio del proceso y no le tembló la mano para autorizar medidas cautelares. En menos de una semana, varias propiedades quedaron embargadas, las cuentas bloqueadas y los movimientos empresariales intervenidos. Y aunque mis tíos intentaron hacerse los desentendidos, la investigación forense pronto los salpicó. La empresa fachada donde fluía el dinero terminó siendo un nido de irregularidades, pagos inexistentes, declaraciones manipuladas, facturas ficticias. Todo registrado con la torpeza de quienes se creen intocables. Una de las escenas más surrealistas que he vivido ocurrió en la segunda audiencia. La sala estaba llena de abogados, funcionarios y familiares con caras largas que, por primera vez, no podían fingir superioridad. Mi madre, sentada al lado de mi padre, evitaba mirarme. Tenía el rostro demacrado, como si los años se le hubieran venido encima de golpe. Cuando el juez pidió que se leyeran en voz alta los extractos bancarios con las transferencias hechas desde la cuenta de mi abuelo a nombre de la empresa fachada, mi padre intentó interrumpir, diciendo que todo fue un malentendido y que su intención nunca fue robarle nada a nadie. El juez lo calló con una frialdad que me hizo sonreír por dentro. Le dijo que no estaba ahí para interpretar intenciones, sino para juzgar hechos. Y los hechos, maldita sea, eran aplastantes. No puedo describir con palabras la sensación que me invadió en ese momento. No era satisfacción, ni siquiera venganza pura. Era algo más profundo. Era justicia. Era la certeza de que todo ese dolor acumulado durante años, toda esa mierda que me hicieron tragar bajo la excusa de que la familia se respeta, se estaba desmoronando con documentos, fechas, firmas y balances. No eran gritos, no eran insultos. Eran pruebas. Y esa era mi forma de gritar, de escupir todo lo que me hicieron, con la elegancia que ellos nunca supieron tener. La tercera audiencia fue incluso más brutal. Mi abogado presentó un informe psicológico en el que se detallaba el deterioro mental progresivo de mi abuelo en sus últimos 6 meses de vida. Incluía entrevistas con su médico personal, grabaciones de su comportamiento en sus días finales y, lo más importante, registros de fechas exactas en las que mi padre firmó documentos a su nombre mientras el informe médico lo declaraba incapacitado para tomar decisiones. En otras palabras, lo retrató como un ladrón que abusó de un anciano enfermo. Hubo un silencio denso después de la lectura del informe, un silencio que no dejó espacio para excusas ni discursos de víctima. Después de esa audiencia, empecé a recibir mensajes de familiares que nunca antes se habían pronunciado. Primos que ni me dirigían la palabra en las reuniones comenzaron a mandarme mensajes diciéndome que no sabían la gravedad del asunto, que me apoyaban desde lejos, que siempre habían sospechado algo pero no se atrevían a hablar. Hipócritas. Todos. Porque cuando mi padre me gritó como un maldito loco en esa cena, ninguno abrió la boca. Porque cuando el testamento fue leído, todos se quedaron mirando la mesa como si tuvieran mierda en los ojos. Pero ahora,
que el castillo se derrumba, quieren ponerse del lado correcto. No lo permití. No respondí. Porque esta no era una pelea por reconciliación. Era una purga. Mientras todo esto sucedía en los tribunales, el impacto en sus vidas privadas fue devastador. A mi padre lo echaron del consejo directivo de una fundación en la que llevaba más de 10 años. La empresa que dirigía empezó a perder contratos, y uno de sus socios principales se retiró públicamente citando incompatibilidades éticas. Mis hermanos, aunque no estaban directamente involucrados en la falsificación, quedaron marcados por el escándalo. A uno lo despidieron de su trabajo por pérdida de confianza, y el otro tuvo que vender su auto para cubrir parte de los gastos legales. Mi madre, que siempre se jactó de ser la mujer detrás del éxito, ahora caminaba con la cabeza agachada por el vecindario, saludando con una sonrisa fingida a las mismas señoras con las que antes se burlaba de mí. Y yo, mientras tanto, seguía en silencio. Sin gritar, sin confrontarlos. Simplemente dejando que el sistema hiciera su trabajo, que cada verdad oculta saliera a la luz y que cada uno recogiera el fruto de lo que sembró. Me mantuve firme en mi decisión de no ceder, de no retroceder, porque entendí que en esta guerra no se trataba de ganar una herencia, sino de reclamar el respeto que me fue negado toda mi vida. Y si tenía que arrasar con todo para conseguirlo, lo haría sin remordimientos. Porque el perdón no nace del arrepentimiento ajeno, sino de la libertad propia. Y yo, por primera vez, me sentía libre. Actualización final. Han pasado ya 2 años y medio desde aquella cena en la que mi padre, delante de todos, me gritó que no era parte de la familia. A veces, cuando la memoria me juega sucio y me hace revivir esa noche, lo que más me duele no es su voz ni las palabras exactas, sino el silencio de los demás. La forma en la que todos bajaron la mirada, como dejaron que me largara solo de esa casa, como si lo que había pasado fuera un simple berrinche. Pero hoy, viéndolo todo con la distancia que solo el tiempo permite, me doy cuenta de que ese instante fue más que una humillación, fue el punto de quiebre. El momento en el que finalmente me soltaron, y yo, por primera vez, entendí que no debía seguir arrastrándome por el afecto de gente que siempre me vio como un estorbo. Esa noche, sin saberlo, me liberaron. Me convirtieron en el tipo de hombre que ya no pide explicaciones, que no negocia respeto y que, llegado el caso, es capaz de incendiar todo con tal de no vivir en las sombras de nadie. El proceso judicial terminó hace unas semanas. La sentencia fue clara, contundente, sin espacio para interpretaciones ni apelaciones baratas. Mi padre fue hallado culpable de fraude patrimonial agravado, uso de documentos falsos y apropiación indebida. La casa familiar fue recuperada legalmente bajo mi nombre, al igual que el resto de los bienes que había intentado esconder. El juzgado también ordenó el reintegro económico parcial de los fondos que había desviado, lo cual implicó embargos sobre sus cuentas personales y la venta forzada de uno de sus vehículos. No irá a prisión porque el castigo fue conmutado por sanciones económicas y trabajos comunitarios, una decisión que no comparto, pero entiendo dentro de la lógica del sistema judicial. Aún así, su reputación quedó destruida. Ya nadie lo llama para reuniones de negocios, sus conocidos lo evitan en público, y la imagen que tanto protegió durante décadas quedó hecha polvo frente a todos. La caída fue lenta, dolorosa y pública. Exactamente como debía ser. Mi madre desapareció del radar hace meses. Después de intentar manipularme emocionalmente sin éxito, se recluyó en casa de una tía y dejó de dar señales. Supongo que le dolió más perder el acceso al dinero que el escándalo en sí. Nunca se enfrentó a mi padre por lo que hizo, jamás se atrevió a cuestionar las decisiones que nos afectaron a todos, y cuando tuvo la oportunidad de ponerse del lado de la verdad, prefirió callar. Me dolió, lo admito. No porque esperara que me defendiera, eso ya lo había dejado de esperar hace años, sino porque pensé que al menos tendría la decencia de aceptar que todo esto no fue culpa mía. Pero no. Hasta el final, prefirió fingir que todo era un malentendido que debía resolverse en privado, como si la vergüenza fuera más importante que la justicia. Mis hermanos, por su parte, cada uno reaccionó a su manera. El mayor, el favorito de siempre, intentó reconciliarse conmigo en los últimos meses del juicio.
Me buscó con esa actitud falsa de víctima confundida, diciéndome que había sido manipulado, que nunca entendió la magnitud de lo que estaba pasando, que estaba dispuesto a recomponer el vínculo. No le creí ni una palabra. Le dije que él no tenía que haber entendido todo en su momento, pero sí tenía la obligación de no quedarse callado cuando me trataron como un perro en plena cena. Que su silencio lo hacía cómplice y que ningún mensaje a destiempo iba a cambiar eso. El otro, el menor, fue más sincero. Me pidió disculpas, sin drama ni grandilocuencias. Admitió que se dejó usar, que firmó sin saber, que confió ciegamente en lo que mi padre le decía y que le dio miedo enfrentarse a él. Le agradecí la honestidad, pero también le dejé claro que no necesitaba su perdón ni su cercanía. No busco venganza eterna, pero tampoco pretendo olvidar. Lo justo es lo justo. La casa, esa que tantas veces me negó un rincón, ahora está completamente bajo mi nombre. No he vuelto a pisarla desde que se dictó la sentencia, y no porque me dé miedo o resentimiento, sino porque estoy esperando el momento adecuado. Planeo renovarla, derribar paredes, cambiar los colores, reconstruirla desde los cimientos. No para vivir en ella, sino para devolverle su dignidad. Esa casa fue el símbolo del poder de mi padre durante años. El escenario de cada humillación, de cada discusión que terminaba conmigo sintiéndome menos. Convertirla en un lugar nuevo, en un proyecto mío, será el acto final de esta larga venganza. La dejaré irreconocible. Ya no será su trinchera. Será mi creación. Con parte de la herencia, comencé a construir mi propia vida lejos de todo ese caos. Me mudé a otra ciudad, monté una pequeña empresa de diseño y comencé terapia, porque por más que uno se crea fuerte, hay heridas que no se curan solo con ver a los otros caer. En esas sesiones descubrí que durante años viví aferrado a la necesidad de ser aceptado por una familia que nunca estuvo interesada en conocerme realmente. Que mi rabia no venía solo del desprecio de mi padre, sino del silencio colectivo que lo acompañaba. Pero también entendí algo más profundo, que mi identidad no está definida por el apellido que llevo ni por los recuerdos que me impusieron. Está en cada decisión que tomé desde que me liberé de ellos. No sé si alguna vez podré decir que superé todo esto. Hay días en los que todavía me despierto con rabia, con tristeza, con esa mezcla de asco y vacío que solo entienden quienes han sido traicionados por su propia sangre. Pero al menos ahora tengo el control. Ya no vivo esperando que me respeten. Ya no me esfuerzo por encajar en un molde que no me pertenece. Y si tengo que quedarme solo con tal de mantener esa libertad, entonces así será. Lo que comenzó con un grito lleno de odio terminó con una sentencia que partió a mi familia en dos. Ellos eligieron el bando del silencio y la codicia. Yo elegí el de la verdad y la memoria. Y aunque la venganza no me devolvió los años que me robaron, sí me dio algo que vale todavía más, la certeza de que jamás volveré a agachar la cabeza ante nadie. Que cuando alguien intente hacerme sentir menos, recordará este nombre. Y sabrá que no se juega con quien no tiene nada que perder.